Queremos hablar acerca de ese tema que ya mencionó nuestro hermano y que está justamente en sus programas. El propósito, el propósito de Dios en su encarnación. Estos temas relativos, ¿verdad?, a la época en que estamos y que se avecina ya, nos habla de un hecho grandioso, no tiene comparación en la historia del hombre, porque justamente se trata de una de las preguntas más difíciles para el hombre conocer su respuesta. Qué difícil es poder entender por qué razón Dios quiso hacerse hombre, convertirse en hombre. Eso es algo difícil de entender. Porque, ¿qué es lo normal? Lo normal es que en el proceso de evolución y de transformación, lo normal es que las especies evolucionen hacia lo superior. Por ejemplo, yo quisiera, los muchachitos quieren convertirse en Superman, porque ¿qué representa Superman para ellos? Bueno, fuerte, un personaje que puede volar, saltar de un edificio a otro. ¡Wow! ¡Qué cosa tan grande! Así que lo normal es que nosotros pensemos en imitar o en convertirnos en seres cada vez más importantes, más altos. Pero nadie aspira, ¿verdad? Después que llega a un nivel, dice, no, ahora yo quiero ser barrendero, ahora yo quiero ser de esos que oyan la calle, ahora yo quiero... No. Cada vez quiere ir avanzando, superándose, porque esa es la línea normal, la línea, digamos, más entendible, más racional que puede existir. Por lo tanto, nosotros poder entender que un ser que es lo máximo, que no es que ha llegado a ser lo máximo, sino que lo es desde el principio. ¿Y cuándo es el principio? En la eternidad, es decir, desde siempre. Ese ser que es tan grande, superior, entonces quiere convertirse en una criatura inferior, limitada, por decirlo así, para experimentar todas esas limitaciones posiblemente y dificultades, necesidades, etcétera, que tiene precisamente la naturaleza humana. ¿Por qué quiere convertirse en hombre? Bueno, si nosotros leemos en las Escrituras, nos encontramos en segunda de Crónicas que el escritor aquí nos dice en el capítulo 6, el versículo 18, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado. Y aquí pudiera estarse refiriendo justamente al templo, ¿verdad? Pero también pudiera estarse refiriendo a nuestra propia casa, es decir, a nosotros como casa de Dios. Pero es verdad, esto parece increíble, dice el escritor aquí. Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Eso es verdad. Eso es como increíble. Yo no puedo creer algo como eso. Y esto está hablando acerca de una
de una profecía, a largo plazo en ese momento. Porque el profeta aquí se está hablando, se está preguntando justamente, pero es cierto que Dios enviará a su Hijo a la tierra a convivir con esos malvados, a convivir con nosotros, a rebajarse. Y la verdad es que parece algo sumamente contraproducente, que ese Dios magnífico, ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, ese Dios omnipresente, ese Dios eterno, ese Dios verdadero, quisiera convertirse en un ser humano. Hermanos, estos son de los misterios grandes. Nosotros lo leemos, lo vemos, lo decimos, pero no alcanzamos a comprender en el fondo la razón por la cual un Dios tiene que humillarse de esta manera, porque lo menos que quieren hacer las personas o la gente que se sienten superiores es humillarse. Ellos quisieran que los otros se humillen, pero no ellos. Por lo tanto, esto es importante. El escritor nos dice Juan, que nadie ha visto al Padre. Lo ha revelado el único que es divino y el único que es humano al mismo tiempo. Él lo ha dado a conocer, dice el texto, ¿verdad? Y el escritor pone en evidencia justamente esa incapacidad del hombre para encontrar a Dios. ¿Cómo el hombre puede encontrar a Dios por motu propio? Así que el escritor Juan, en este caso, en la lectura que tuvimos ahorita, él insiste en que el hombre jamás puede ver a Dios con el ojo físico, o sea, con nuestros propios ojos humanos. No podemos realmente ver a Dios. La investigación del hombre para encontrar a Dios o encontrarse con Dios ha sido infructuosa. Cuando el hombre se ha propuesto encontrar a Dios, su búsqueda ha sido infructuosa, ya sea por la vista física, ya sea por la especulación filosófica, ya sea por cualquier otro medio. El hombre ha sido incapaz de descubrir a Dios. Mire que ha habido mucha filosofía, grandes filósofos han hablado acerca del ser, del no ser, Platón y muchos otros, pero realmente no han podido, y el hombre jamás podrá encontrarse con Dios por ninguna otra vía que no sea por la vía que él mismo ha establecido. Lo ha buscado, se ha montado en estos Apolos, se ha ido al espacio, y un ateo dijo que había llegado hasta lo más alto que puede llegar, ha podido llegar a una persona, y no ha visto a Dios. No se ha podido encontrar con Dios, porque no es posible encontrar a Dios de esta manera. Nosotros podemos encontrar a Dios porque Dios permite que Él sea encontrado por el hombre. En algunas ocasiones nosotros sabemos que el Señor Jesucristo
estuvo perseguido de alguna manera. Él estaba allí en medio de esos enemigos, y entonces querían prenderlo antes de tiempo. Y dice la Escritura que él pasó por en medio de ellos y no pudo ser prendido. Ellos no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo antes del tiempo que él permitió que fuera justamente encontrado. Así que Dios no puede ser encontrado por el hombre, sea para el mal o sea para el bien, a menos que Dios no se lo permita. ¿Verdad? ¿Tú quieres encontrarme? ¿Tú quieres verdaderamente tener un encuentro conmigo? Entonces yo te voy a proveer del medio para que así lo haga. Y así nos encontramos nosotros con el eunuco etíope. Él tenía en su corazón el deseo de tener un encuentro con Dios. Y Dios lo vio. Y Dios, que examina los corazones, no importa dónde podía ser, a qué distancia, Dios pudo ver que él tenía ese deseo de él encontrarse con Dios. Fíjese, vino desde muy lejos, desde Etiopía. Había venido hasta Jerusalén. Y allí, después de participar en el templo, en todas las festividades y todo, todavía salió de allí con ese vacío en su corazón, porque necesitaba un verdadero encuentro con Dios. Y como él quería encontrarse con Dios, así que Dios le permitió tener un encuentro personal con él. ¿Y qué hizo Dios? Inmediatamente a través del Espíritu, dice que movió a Felipe al lugar donde él estaba. Dice que el Espíritu lo llevó, y cuando llegó allí, entonces este hombre tuvo un encuentro con Dios. Cuando salió de allí bautizado, salió gozoso, salió feliz. Ya no necesitaba otra vez buscar esa ansiedad que tenía. Le fue resuelta. ¿Quién se la proveyó? El mismo Dios. Así que es Dios que le permite al hombre tener un encuentro con Él, un acercamiento a Él. Pero en esta mañana el tema que tenemos es el propósito de Dios en su encarnación. El propósito de Dios en su encarnación. Hay muchos propósitos, pero nosotros queremos referirnos en principio a los que entendemos son los más importantes. Y en primer lugar, ¿verdad? El primero de esos propósitos es justamente para Dios revelarse al hombre. Pero antes que entremos en detalle, vamos a tener un momentito de oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por darnos la oportunidad de venir a tu casa para tener un encuentro personal contigo, pero también un encuentro corporativo contigo en este tiempo de adoración a tu santo y bendito nombre. Padre, tu palabra en esta mañana pueda ser expuesta justamente según lo que tú quieres hablarnos. Solamente queremos ser instrumentos en tus manos. Oh Padre, bendice a tu pueblo a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que en primer lugar es para el propósito, para revelarse al hombre. Y lo hizo exactamente a través de Jesús. Dios se ha revelado a través de Jesús. Y es como un cliché, es algo muy sencillo ver así que Dios se reveló a través de Jesús. Pero el punto de esto es que Jesús
es la persona que da a conocer a Dios en todas las facetas. No hay una sola faceta que el hombre no pueda conocer de Dios a través de Jesús. Dios quiso hacer a través de Jesús un despliegue total, un despliegue profundo, inmenso acerca de la personalidad de Dios. Porque Dios es espíritu, pero al mismo tiempo es un ser personal, es decir, es un ser que se puede conocer, que se puede tratar, es un ser que habla, es un ser que oye, es un ser que aconseja, es un ser que dirige, es un ser presente, es un ser eterno. En Cristo nosotros vemos como si el significado del ser de Dios estuviera dibujado en un gran lienzo, y allí todas las pinceladas, cada una de estas pinceladas nos hablaran de un aspecto del carácter y de la personalidad de Dios. En Jesús nos encontramos con cada uno de esos detalles, justamente para hacernos a ese ser que nuestros ojos humanos no pueden ver, para hacerlo real, para hacerlo viviente. Por esa razón es que Juan, en un lenguaje profundo, en un lenguaje que nosotros solamente pudo haberlo expresado por la inspiración del Espíritu Santo de Dios, nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y dice, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Verbo. Cristo es el Verbo. ¿Y por qué Cristo es el Verbo? Porque el Verbo nos ayuda a entender justamente la oración. Si una oración no tiene verbo, entonces es una oración incompleta. Juan pintando. Eso parece como a una persona que tiene un problema en la cabeza, que no puede coordinar bien. Juan pintando, y usted tiene que adivinar lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque le falta el verbo. ¿Y cuál es el verbo? Ser o estar. En este caso, Juan está pintando. Así que el verbo le da el significado real a la expresión. Y dice aquí que es el verbo. Y ese verbo justamente era Dios. Nosotros no sabemos de dónde Juan sacó esa palabra, de dónde Juan sacó esa palabra tan profunda. Alguien elucubrando ha dicho, tal vez él la copió de Filón, o tal vez la copió de la filosofía griega. No importa de dónde haya sido, porque la verdad es que tiene un significado profundo. Sin embargo, ese capítulo 1 de Juan, los versículos del 1 al 18, tiene un trasfondo literario maravilloso. Maravilloso. Es una expresión, y aquí nos encontramos Juan dibujándonos, hablándonos en base a un texto de las Escrituras, justamente que está en el principio. Así que no hay una referencia exacta
o una referencia identificada acerca de ese pasaje de Génesis, el capítulo 1, pero hay realmente una referencia, como decía la hermana ahorita, una referencia subyacente. Es una referencia que se puede notar. Allá en Génesis 1 hay un lenguaje, allí hay ideas, y allí en Génesis 1, usted sabe que hay también, hay un progreso en el pensamiento manifestado, el pensamiento expresado, convertido en palabras, convertido en ideas. Cuando las personas estamos conversando, en la conversación tiene que producirse una especie de, es un progreso en las expresiones, en las ideas, porque de lo contrario la conversación se convierte en monótona y sin sentido. Por lo tanto, la conversación es necesario que haya un proceso y un progreso en las ideas para que cada vez se torne más interesante. En cualquier sentido, no importa de lo que usted esté hablando, pero tiene que haber es como cuando usted comienza a subir una escalera. Y así entonces las personas, ustedes ven que no se quieren despegar. No, fulano, no, déjame decirte que lo que sucedió, dicen, sí, no, yo estaba ahí. Y entonces, y no hay manera. ¿Por qué? Porque en la conversación hay un progreso en las ideas, en el pensamiento. De lo contrario, la gente no le interesa hablar con usted porque usted siempre dice la misma cosa, no dice nada, no enseña nada, no hay nada nuevo. ¿Qué era lo que decían, lo que le interesaba a los griegos? El progreso en el pensamiento. Ellos comenzaron a escuchar a Pablo cuando disertaba allí en el Areópago. Cuando él estaba hablando, y ellos se miraban uno a otro y se parece que está hablando de dioses nuevos. ¡Wow! Y Pablo con ese lenguaje encendido, él inspirado y el Espíritu Santo dándole palabras, y esta gente estaba allí. Pero llegó un momento cuando Pablo tenía que entrar en el asunto, entrar en el tema. Cuando entró entonces en muerte y resurrección, ya te oiremos. Y se fueron. ¿Por qué? Porque en ese momento para ellos la disertación, la exposición perdió importancia, hermanos. Y el orador tiene por todos los medios que tratar que su exposición cada vez tenga mayor importancia y que provoque en el receptor la necesidad y el interés de escuchar. Yo espero en esta mañana que se mantenga el interés, que realmente la palabra de Dios pueda ir progresando en sus corazones y en sus mentes, para que el progreso del pensamiento se pueda convertir en palabras utilizadas por Dios para que crean en nosotros, en cada uno de ustedes, para que creen convicciones reales, convicciones profundas. Porque las palabras sueltas, las palabras solas, las ideas que no están refrendadas por el Espíritu Santo de Dios en el corazón del oyente, no producen más que emoción. En el momento despiertan, en el momento te puede saltar, puede brincar, pero eso no va a ser por mucho tiempo. Ahora, cuando el Espíritu Santo las puede usar apropiadamente en cada necesidad, entonces sí puede provocar esta convicción. En Génesis hay una expresión que dice, y dijo Dios, en el proceso de la creación.
Y cada vez que dice, y dijo Dios, hay un progreso en el pensamiento y en la comunicación de las ideas. Porque cada vez que dice, y dijo Dios, es que Dios va a hablar algo importante. Es que Dios va a pronunciar algo importante porque se trata de la creación del mundo, del universo. Y cada vez que decía, y dijo Dios, ¿y qué viene ahora? ¿Y qué viene? Ahora vienen las plantas, wow. El árbol, los árboles, los animales. Wow. ¿Y qué viene ahora? Descúbrase lo seco, wow. La luz. ¿Qué más? ¿Qué más? Y es un progreso, y Dios estaba ahí, a toda máquina, construyendo. ¿Con qué? Construyendo con la palabra. Porque con la palabra también se construyen no solamente las ideas, sino se construye el buen carácter. Pero las palabras también destruyen el carácter. Hermanos, y dijo Dios. Y dijo Dios. Pero eso de que y dijo Dios podría entenderse como una expresión simplemente comunicacional. Es decir, lo dijo Dios. Pero no es que lo dijo Dios, es que lo hizo Dios. Por lo tanto, Dios no solamente dice, sino que también Dios hace. Hay un personaje en la historia del país, falleció, un señor del campo, y entonces él salía en unos anuncios por allá, por los años, ya usted sabe, de allá atrás, los años, algunos hermanos, no muchos, pero algunos habrán podido, tal vez vieron ese personaje llamado Don Chencho. Y Don Chencho, ese personaje famoso, un campesino en un caballo, en un burrito, en un burro, decía, y esto lo hizo fulano de tal, y esto lo hizo fulano de tal. y eso fue algo, una publicidad muy jocosa, pero muy impactante porque revelaba las realizaciones de ese presidente constructor. Y entonces Dios no es que simplemente lo dijo, porque había otro movimiento encabezado por otro personaje que murió no hace mucho tiempo, recientemente, que organizó, y ese movimiento se llamaba Lo que diga fulano de tal. Lo que diga fulano de tal. Así que por un lado estaba ese personaje que organizó el movimiento Lo que diga fulano, y por el otro lado estaba el otro personaje diciendo, y esto lo hizo fulano de tal. Y ahora lo encontramos en Dios, no solamente aquel que dijo, sino también aquel que hizo. Por lo que él dijo tuvo una realización isofacto, una realización en el momento, inmediata. Lo dijo Dios, tuvo realización. Así entonces, el verbo, ¿qué es el verbo en la oración? ¿Qué es el verbo? Es todo lo que produce, representa, ¿qué? Acción, movimiento o estado, me dijeron a mí hace 40 y pico de años ya. Eso me lo dijeron, acción, movimiento o estado. El verbo fue el medio que Dios utilizó para ejecutar su voluntad. Por lo tanto, en ese sentido, el verbo es la acción de Dios. La acción de Dios en beneficio del hombre. El verbo, eso no está así por así en las Escrituras. Eso tiene un significado importante. El verbo fue el medio que Dios utilizó para ejecutar su voluntad
y para llevar a cabo sus propósitos para con el hombre, para con este mundo. Y a menudo el verbo de Dios es presentado como el medio, la vía a través del cual Dios revela o expresa su pensamiento, o tal vez lleva a cabo su ejecución o su propósito en la naturaleza o en la vida humana. Dios ha usado al verbo, a su verbo, el cual encarnó, para que ese verbo se convirtiera en la realización de Dios. No solamente en el propósito de Dios, sino en la realización de Dios. De la misma manera que lo encontramos en Génesis 1, que Dios por un lado decía y en ese mismo instante ejecutaba, hacía. Por lo tanto, el verbo es la ejecución de Dios. Es la acción de Dios, porque nuestro Dios, y qué bueno, nunca ha sido un Dios teórico. Ha sido un Dios pragmático en un sentido, ¿verdad? Un Dios de realizaciones. Un Dios que se puede ver lo que Él ha hecho. ¿Usted sabe? Hay cosas que la gente supuestamente hace que nosotros no vemos. Usted sabe por qué casi todos los presidentes en todos los países del mundo tratan de hacer algunas obras físicas para que la gente las vea. Y sobre todo los dictadores que construyen grandes monumentos. Usted se recuerda la Feria de la Paz y del Mundo Libre. Allá, bueno, eso era un lugar, se construyó todo eso para que se recordara permanentemente, se recordara la obra de ese presidente de entonces. Y así cada uno de ellos ejecutan obras gigantes para poder ser recordado en la posteridad. Hermanos, Dios no solamente ha sido un Dios de grandes ejecuciones, y las ejecuciones de Dios se pueden ver, se pueden palpar, porque Dios ha hecho ejecuciones físicas, pero ha hecho otras ejecuciones de transformaciones en la vida humana, que usted también la puede notar. Y usted lo puede notar en sí mismo, en usted mismo. ¿Quién era usted antes de que Dios le transformara? ¿Y quién es después que Dios le transformó? Y eso se puede ver. Pero Dios también construyó los planetas. Dios construyó el universo. Dios hizo la tierra, creó la tierra y todo lo que en ella hay, los cielos y todo lo que hay. Él lo hizo y lo podemos ver. Así que nuestro Dios es un Dios de grandes realizaciones. ¿Y para qué Dios hizo todo lo que ha hecho? Lo ha hecho para revelarse al hombre. Así que Dios se ha revelado al hombre a través de Jesucristo. Cristo es la expresión corporal del carácter de Dios, pero también esa revelación de la voluntad de Dios. No es necesario que Cristo tenga que consultar con Dios para ver si eso que usted quiere o que usted está proponiendo o que va a suceder, a Dios le interesa que así suceda. Hay gente que está el jefe, el viejo, el presidente de la compañía y tiene al hijo. Pero a veces, lamentablemente, el hijo tiene que ir a consultar con el papá a ver si, papá, mira, tú sabes que yo quiero hacer tal y tal cosa. ¿Tú estarías de acuerdo en eso? Mira, hacer una transformación. Porque él no está seguro si la mentalidad de su papá, ¿verdad?, es una mentalidad muchos años hacia atrás, quiera actualizar, ¿verdad?, esa empresa, esa compañía,
de que modernizarla. Dice, no, 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 no. Déjame eso así, que eso así que funciona. En una ocasión me cuentan que un famoso lugar donde yo voy mucho a comprar cosas, que ustedes también se beben y comen. Eso era un lugar, ha sido un lugar tradicional. Y en un momento dado, a ellos se les ocurrió modernizar ese lugar, ponernos una otra fachada, otra cuestión. ¿Y sabe qué sucedió? Que la gente comenzó a dejar de ir. No, no, no. Aquí no queremos aire acondicionado. Aquí lo que queremos es abanico. Ahí no se puede poner, porque si usted comienza a poner aire, la gente no va. Quieren los abanicos, las puertas abiertas. Ellos quieren estar sentados en un mostrador y ahí comerse sus sándwiches, sus jugos, ahí sentados mirándole la cara toda la gente aquí. Y le gusta, y van los extranjeros, y va todo el mundo, y van artistas, y va todo el mundo ahí. Y ellos se sientan y están bien y les gusta ahí. Pero inmediatamente tratan de que no, esto no debe ser así. Espera, vamos a cerrar esto, vamos a ponerle aire y vamos a ponerle unas mesitas allí, tú sabes. No, la gente no va, así no le gusta. Y así se ha quedado y ahí mantiene su público cautivo. Bueno, pues puede ser que al hijo quiera, déjame yo remodelar, pero déjame primero ver si mi papá está de acuerdo. Y posiblemente el viejo, no, déjame mi cosa así mismo, tal y como está. Tú no me estás ahí para esto, no más. Eso es lo que tú vas a hacer. En Dios no se da eso con Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tiene que consultarle a su Padre para ver si esto le agrada. Él sabe lo que le agrada a su Padre, porque Él lo conoce perfectamente, porque es el mismo Dios. Así que Él lo que ha hecho es hacer a Dios visible. Dios es un ser visible en Cristo. Fue lo que le dijo él a Tomás. Cuando Tomás le decía, pero muestra, yo que no, es que queremos, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, el que me ha visto a mí, Tomás, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Así que Cristo era la revelación plena de Dios en cuanto al carácter, pero también en cuanto a su voluntad. Él revelaba el amor de Dios, la gracia de Dios con el mundo pecaminoso. Cuando vemos al Señor Jesucristo, podemos ver claramente, sin lugar a dudas, el amor de Dios. Y Juan lo expresó de esa misma manera más adelante en el capítulo 3, el versículo 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó ¿quién? Dios al mundo, que lo ha evidenciado en la persona de su Hijo Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo también podemos ver la gracia de Dios. La gracia de Dios, el favor de Dios para con los hombres. ¿Qué fue lo que dijeron los ángeles? ¿Qué fue lo que dijeron los ángeles cuando allá en el famoso cántico, cuando nace el Señor Jesucristo? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿A través de quién? De ese ser que ha nacido buena voluntad para con los hombres. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo revela al Padre no simplemente hablando acerca de lo que es el Padre, sino encarnando a su propio Padre.
Y eso es una diferencia. Un hijo, por ejemplo, pudiera hablar acerca de su padre, del carácter de su padre, de cómo era su padre, y decir muchas cosas acerca de su padre, pero cuando la gente ve actuar al hijo, entonces no lo ve actuando exactamente como su padre, y hay una diferencia entre lo que él estaba diciendo y la emoción que causaba lo de su padre con la actuación del hijo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, lo que él dijo y ha dicho de su padre era porque él mismo lo encarnaba. Podíamos y podemos ver al Padre en Jesucristo. En Jesucristo podemos ver el amor de Dios. En Jesucristo podemos ver la compasión de Dios. En Jesucristo podemos ver el perdón de Dios. En Jesucristo podemos ver la gracia de Dios. En Jesucristo podemos ver la misericordia de Dios. En Jesucristo podemos ver el interés de Dios por sus criaturas. ¿Cuántas veces Él no iba y le daba comida a muchas personas, miles de personas hambrientas? Y eso reflejaba justamente el interés de Dios. El trabajo que vino a hacer Jesucristo revela justamente el propósito, el interés de Dios por sus criaturas. Dios no es un Dios ajeno, independiente a sus criaturas. Nosotros hallamos en las Escrituras repetidas expresiones como estas que nos hablan acerca de la identidad, de la relación entre nuestro Señor Jesucristo y su Padre. Por ejemplo, dice, yo y el Padre, una cosa somos. No nos dividan. No va a encontrar en el Padre a alguien con un carácter y una forma de pensar totalmente distinta, diferente a mí. Y también dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vía, yo soy el mecanismo, yo soy el intermediario, yo soy el medio para llegar a Dios. Dice, cualquiera que niega al Hijo, este tampoco tiene al Padre. El que me ha visto a mí, el que me ha visto al Padre. Pero también dijo, ya en Primera de Juan, dijo, cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. No es necesario usted entonces confesar al Padre para tener al Hijo. Usted tiene que confesar al Hijo, y al mismo tiempo usted confiesa tener al Hijo, también tiene al Padre. Pasa que en el hombre hay una involución. Hay una religión tradicional, religión de los testigos de Jehová, que el énfasis es el Padre. El énfasis es Jehová. Pero cuando nos vamos a las Escrituras nos encontramos que en el caso del hombre hay un énfasis en el Hijo. Porque el que tiene al Hijo, el que confiesa al Hijo, de manera isofacta y por default, tiene también al Padre. Hermano, eso es lo que nos enseña las Escrituras. De manera que Él es la incorporación de Dios, trayendo a la vida del hombre, el amor de Dios. Y eso permite que Dios entonces sea conocido por los hombres. Aunque Dios se revela a sí mismo de varias maneras. Dios se ha revelado a través de la creación. Cuando ve las obras de Dios, no debería concluir, simplemente maravillarse en esa inmensidad del mar, o en esa inmensidad del cielo, o en ese paisaje maravilloso, en esa luna cuando se está acostando muchas veces,
o en ese sol cuando se está despertando. No debería simplemente maravillarse en el objeto, sino en quien creó ese objeto. Porque esa es la finalidad. Dios quiere revelarse y se ha querido revelar a través de sus obras. Pero Dios también se ha revelado al hombre audiblemente. Él ha expresado su voz, ha hablado directamente con el hombre. Y Moisés fue un testigo, y muchos otros, de escuchar, ¿verdad? Escuchar esa voz de Dios. Otro que tuvo el privilegio de escuchar esa voz de Dios fue Samuel, cuando Dios lo llamó. Y así nos encontramos muchos otros a quien Dios le habló directamente y audiblemente. Pero finalmente Dios nos ha hablado y se ha revelado al hombre a través de su palabra. Lo encontramos revelado totalmente a través de su palabra. No necesitamos ningún otro libro, no necesitamos ninguna aparición física para saber que Dios es real, porque Él se ha descrito en las Escrituras. Podemos conocerlo a través de las Escrituras. Las Escrituras son una especie de foto, de retrato hablado acerca de nuestro Dios, del Padre Dios. Eso no es fácil a veces. ¿De quién se trata? En esos expertos, investigadores, profesionales, que de hecho siempre me apasionaba esa línea. Usted comienza a hablarle y ellos, por ejemplo, lo comienzan a interrogar. Y usted comienza a hablarle y de lo que usted le está diciendo, si es la verdad, usted sabe lo que ellos sacan de ahí. Sacan un perfil de lo que es la persona. No importa que no exista foto, no importa. Ellos lo pueden sacar de lo que usted comienza a hablarle, si usted le da una descripción correcta. Hermanos, porque las palabras también pueden llegar a describirnos las cosas si son bien y correctamente expresadas. Y la palabra de Dios justamente es el retrato hablado de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber quién es Dios? Vete a la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios y entonces verás cómo es Dios y quién es Dios. Aquí en Juan, el versículo 18 del capítulo 1, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El hecho de ver a Dios es un anhelo, es un gran anhelo de todo ser humano. Todo ser humano quisiera ver a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana así es. No se satisface con que usted diga, no, que Él es alto, Él es una persona, mira, sí, tiene el pelo tal forma, los ojos de tal manera. No, eso no es. Déjame verlo, quiero verlo. Queremos verlo. Sobre todo en aquellos tiempos cuando no existía el mecanismo que tenemos hoy. Estamos hablando de tú, que tú quieres verlo. Míralo ahí, se lo mandan. Esa es la persona. Muy fácil, ¿verdad? Eso no existía cuando se escribió la palabra de Dios. Tampoco a Dios le interesaba eso. Y tampoco es posible desde el punto de vista lógico. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Y por eso los que le adoran, ¿cómo deben adorarlo? En espíritu. No vamos a poner aquí imágenes, no vamos a hacer nada porque es una adoración espiritual, no es física. Por eso no tenemos aquí ningún cuadro, nada alusivo a la imagen de Dios. Eso se lo dejamos a los ignorantes.
los que no conocen la palabra de Dios. Juan le llama el unigénito de Dios. Él es el divino. Él sostiene con Dios una relación como nadie ha podido sostener una relación con un padre. Ese vínculo, esa relación del Señor Jesucristo con su Padre es única en el mundo, en la historia. Y nadie podrá sostener una relación tan pura y tan perfecta como esa. Usted sabe lo que es usted tener el mismo nivel de autoridad de su padre, y sin embargo usted ser su hijo, y la cosa que hace es por delegación, teniendo la misma autoridad de su padre. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe cómo funciona la Trinidad? ¿Tiene una idea de que tres personas tienen el mismo rango, el mismo nivel de autoridad? Sin embargo, nadie transgrede, ¿verdad? Transgrede el espacio y los niveles de decisión, por decirlo así, del otro. No, están todos armoniosamente unidos y están funcionando perfectamente. Y es un ejemplo para la iglesia. Dios quiere que su iglesia funcione de esa misma manera. Esa misma unidad que se refleja en la divinidad, Dios espera que esa misma unidad funcione también en la iglesia. Obviamente, va a haber algunas deficiencias porque por esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, que no existe en Dios. Hermanos, pero ese ser es el que ha tenido y ha evidenciado esa relación íntima con Dios. Es alguien que conoce, sabe exactamente cómo piensa Dios, lo que le molesta a Dios, sabe lo que le hace sentir gozoso a Dios. Él sabe lo que honra a Dios, él sabe lo que deshonra a su Padre. Bueno, qué conexión. Ojalá nosotros lleguemos a tener ese nivel de intimidad con Dios para saber lo que satisface a Dios, lo que le gusta a Dios, cómo Dios se siente satisfecho. Bueno, pero a veces lo sabemos, pero no lo practicamos. Y qué difícil es cuando usted conoce cuáles son las preferencias y los gustos de su Padre, pero usted no le interesa agradar a su Padre. En el caso del Señor Jesucristo no es así. Todo lo que hizo y todo lo que hace es en función de traer honra y agradar a su Padre Celestial. Hermanos, dice que Él es el verdadero Dios que ha venido al mundo para ser visible a ese ser invisible. Anastasio y sus discípulos, ellos tenían razón al decir que solo Dios podía revelar a Dios y que solo Dios podía salvar al hombre. Solo Dios podía revelar a Dios, nadie más. Ningún hombre podía revelar a Dios como lo hizo el mismo Dios a través de Jesucristo. Y por eso Juan nos justifica cuando decimos que Jesucristo trajo a Dios al hombre, porque Él era uno con el Dios que trajo. Jesucristo trajo a Dios al hombre porque Él era uno con el Dios que trajo a Dios al hombre porque se hizo uno con el hombre para quien trajo a Dios. Oiga, ¿cómo es eso? Él podía representar y revelar a Dios porque Él era uno con Dios. Pero al mismo tiempo Él podía traer a Dios al hombre porque Él se hizo uno con el hombre. Y solamente eso pudo hacerlo nuestro Señor Jesucristo. Perfecto en humanidad
y perfecto en divinidad. Hermanos, Dios ha querido realmente encarnarse para revelarse al hombre. Pero el segundo propósito importantísimo es que Dios quiso encarnarse para salvar al hombre. Esa criatura que Él hizo, esa criatura que Él la hizo maravillosa, Él puso todo de sí en esa criatura, en nosotros. Pero esa criatura que salió del pincel de Dios, se desvió porque le desobedeció y cayó en el pecado y se apartó de Dios. Pero Dios, en su misericordia, en su grande amor, esto no se quedará así. De alguna manera, yo también me voy a hacer hombre para poder salvar al hombre. Porque de otra manera era imposible, hermanos. ¿Cómo era posible que Dios pudiera salvar al hombre en su condición de Dios, de divino? No era posible. ¿Usted sabe por qué? Porque nunca iba a poder morir en una cruz por el hombre. Él tenía que hacerse hombre, la revelación y la salvación de Dios. Entonces son prácticamente dos aspectos de una misma moneda, de una misma transacción. La revelación de Dios es una revelación redentora. ¿Para qué Dios se reveló? Para salvar. Dios se reveló para que el hombre lo conociera y para poderlo salvar. Es como alguien, ¿verdad?, que viene, primero se da a conocer y después que se identifica, entonces procede a ver de qué manera te ayuda. Pero primero tiene que identificarse, tiene que saber quién es, porque a veces no recibimos ayuda de cualquiera, aún necesitándola. Viene alguien y dice, ¿quién es? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esa persona que le va a construir su casa? ¿Y por qué razón? Había unos personajes así, muy conocidos, ¿verdad? Que llegaban barrios enteros, comunidades. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Ah, no, venga. ¿Y usted? Venga. ¿Es una casa? Venga. Pero después ese personaje andaba buscando refugio en esas mismas comunidades para las cuales él construyó. Por eso Dios quiso primero presentarse, revelarse, que el hombre supiera quién era él, quién es él, y después ejecutar su obra. ¿Cuál es su obra? Su obra redentora, su obra salvadora. ¿Para qué se convirtió en hombre? Para salvar al hombre de su pecado. Así que Dios, en su carácter redentor, es exactamente así como lo reveló nuestro Señor Jesucristo. Él revela el significado perfectamente, el significado de la paternidad. Para nosotros poder llegar a ser hijos de Dios, primero tenemos que fijarnos, depositar nuestra fe en Jesucristo. Así que Él representa la perfecta paternidad, la paternidad de su Padre, la paternidad de Dios. Esta revelación como Padre está en Dios y expresada en Cristo de una manera magistral. Yo sé que todos nosotros, ¿verdad?, hemos tenido padres, pero posiblemente nuestros padres hayan tenido sus flaquezas, sus debilidades, porque no hay nadie perfecto, ¿no? Y aunque nosotros digamos, ay, eso era lo mejor, eso era lo más grande, siempre vamos a encontrar algún aspecto en el que lamentablemente fallaron. Yo pudiera describir, por ejemplo, en el caso de mi madre, todas esas cualidades y todo eso, pero yo también puedo señalar esas debilidades, esas faltas.
En el caso de nuestro Señor Jesucristo, no hay un solo hecho que Él pueda señalar como una falta de parte de su Padre. Y no hay un solo hecho de parte de Dios para señalar alguna falta en su Hijo. Eso le dijo que era sin pecado. Eso quiere decir sin ninguna falta. No hubo nada, no hubo un engaño, no hubo nada absolutamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo se iba a bautizar, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que Dios descendió en forma de paloma, el Espíritu de Dios en forma de paloma. Y inmediatamente hubo una voz que dijo: he aquí, mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es? El Padre Celestial estaba complacido, satisfecho, al ver que su Hijo, que tiene el mismo rango que Él, estaba humillado, bautizándose como lo tenían que hacer los hombres. Y eso produjo en Dios una emoción, porque Dios es un ser que también tiene emociones. Y dijo: wow, este es mi Hijo amado. Oiga la expresión, mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Dios quisiera decir lo mismo de usted y de mí, que nosotros somos sus hijos preciosos, sus hijos amados, en quien Él tiene también complacencia, contentamiento. Pero tenemos que aprender cómo podemos agradar a Dios. Hermanos, así que el Señor Jesucristo fue perfecto en esta relación de padre a hijo. Nuestro Señor Jesucristo fue capaz de revelar al hombre finito lo infinito de Dios. ¿Cómo una mente finita puede entender, comprender y explicar lo infinito? No puede, no puede. Por eso nadie puede explicar, por ejemplo, ni el espacio ni el tiempo, porque no tiene toda la capacidad para ver la inmensidad. Ahora Dios sí, porque Dios lo creó y nace justamente, Dios crea el espacio y Él mismo representa el tiempo, Él lo es todo. Ahora nosotros, cuando nos hablan, por ejemplo, de eternidad, ¿usted es capaz de explicar la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Y usted comienza a tratar de entender lo que es la eternidad. Y déjeme decirle que mejor lo deja ahí, porque le va a doler la cabeza. Que algo no tuvo ningún punto en el origen, en el inicio. No tuvo inicio. Y que no tiene ningún punto de terminación. Ninguno. ¿Cómo podemos nosotros explicarlo, entenderlo? Pero Dios se hizo revelar. Para eso tuvo que hacerse hombre, para que nosotros los hombres, en nuestro lenguaje humano, podamos entender a un ser infinito. ¿Sabes lo que es eso? Un ser eterno, un ser incomparable. Y ese abismo que existía, ese abismo se resolvió. ¿Y para qué lo hizo? Lo hizo para armonizar aquel hombre en su naturaleza pecaminosa, armonizarlo con un Dios totalmente santo y perfecto. Hermano, de otra manera no pudiéramos tener comunicación con Dios, no pudiéramos orarle a Dios, no pudiéramos estar aquí adorando a Dios, solamente porque ese ser que Él envió, hizo el puente. Y ahora nosotros podemos
tener acceso a Dios, podemos comunicarnos con Dios. Y Dios lo hizo no revelando al hombre una filosofía. Dice que hay muchas religiones que lo que tienen es simplemente una filosofía, y una filosofía humana, una filosofía de buenos modales. Mi hija me dice que tiene un amigo hindú y dice que no hay otra persona tan bueno que ella dice no puede explicar, porque lo de él es que todo lo que no afecte al hombre, nada de hacer daño, ni tampoco a la naturaleza, nada, todo es, ni decir, ni con una palabra, porque esa palabra puede ofender, puede dañar. Un ser como inofensivo, es una persona, sí, es decirle, pero eso tampoco lo lleva al cielo, eso no lo hace hijo de Dios, porque ese no es el mecanismo, esa no es la vía. Dios no se ha relacionado con el hombre a través de Jesucristo, enviándole una filosofía de cómo deben ser las cosas, o una filosofía acerca de la redención, sino, ¿sabe qué? Trayéndole al hombre la verdadera solución para su enemistad con Dios. En Jesucristo Dios le proporciona al hombre la verdadera solución para la enemistad con Dios. Así que entonces, Dios se ha revelado al hombre en Jesucristo. Precisamente se ha dado a conocer para que nosotros sepamos de quién se trata, pero la finalidad es salvarnos. Y la tercera cosa importante es que Él se encarnó, Dios se encarnó para poder cumplir el pacto davídico. Para poder cumplir el pacto davídico. El ángel Gabriel le anunció a María en el Evangelio de Lucas que a su hijo le daría el trono de David. Oiga bien, le dijo a María el ángel Gabriel que a su hijo él le iba a dar el trono de David. Mano, y eso es algo grande. Miren, aquí en Lucas el capítulo 1, los versículos desde el 31 al 33, dice la Escritura: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano, esto no se cumple porque el Dios invisible esté reinando sobre el universo. Nosotros sabemos que nuestro Dios en la actualidad está reinando, porque Él es el Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él está reinando sobre el universo y sobre todos los asuntos del hombre. Pero para ocupar el trono de David, ¿usted sabe qué se necesitaba? Se necesitaba ser un hombre. Se necesitaba la naturaleza humana. ¿Cómo Dios va a reinar sobre el trono de David a menos que no se haga hombre? Entonces, para eso realmente vino nuestro Señor Jesucristo. Para ocupar el trono para siempre, también se requiere que el que lo ocupe
no muera nunca, no se pueda morir. ¿Y qué hombre es que no muere? Así que el único que podía cumplir con esa condición era el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él tenía necesariamente que hacerse hombre. Así que, para poder cumplir esta promesa davídica, tenía necesariamente que Dios hacerse hombre. Y esa promesa de Dios, esa promesa de que Él reinaría sobre el trono de David, es lo que nos permite a nosotros también reinar con Él. Y si eso no se cumple, nosotros tampoco reinaríamos en el milenio. Por lo tanto, Dios tenía que hacerse hombre para que se cumpliera justamente esta promesa que Él le había hecho al hombre, que reinaría sobre el trono de David. Mis hermanos, y todos nosotros estamos gozosos y emocionados, porque no solamente nosotros nos iremos con el Señor, sino que también reinaremos con Él, como dice la Escritura. Pero si Él no reina, entonces nosotros tampoco reinaríamos. ¿Para qué? Porque Dios realmente quiso hacerse hombre, quiso encarnarse, primero para revelarse, en segundo lugar para salvar al hombre, en tercer lugar para poder cumplir el pacto davídico. Y hay muchas otras. Solamente les voy a citar para proveer un ejemplo para nuestras vidas. Nosotros teníamos que seguir ejemplo, y el ejemplo lo iba a modelar Dios a través de Jesucristo, para proveer un sacrificio efectivo sobre el pecado, para destruir, dice la Biblia, las obras del diablo, para poder ser justamente ese sumo sacerdote compasivo que ningún otro lo fue, para poder ser un juez competente, para ser el único mediador entre Dios y los hombres, se necesitaba a Jesucristo hombre, para ser el mediador de un nuevo pacto, para cumplir el propósito original de Dios de que el hombre gobernara la creación. Hermanos, para todo eso y mucho más, Dios tenía que encarnarse, es decir, convertirse en un hombre como nosotros, pero sin pecado. La única diferencia es que en Dios no hubo, en Jesucristo no hubo pecado. Pero después, Él también se expuso, Él pasó hambre, Él tenía hambre, le dio sueño. Llegó un momento en que también su cuerpo necesitaba descanso. Todo eso, esas son parte de las limitaciones de la naturaleza humana. Pero qué bueno que dice la Escritura, pero sin pecado. Hermano, entendemos eso. Podemos entender realmente por qué Dios quiso convertirse en un hombre. ¿Por qué dice la Biblia que fue un sacrificio? ¿Usted sabe por qué fue un sacrificio? Fue un sacrificio para Dios, el humillarse como tal, el creador, el que lo hizo todo, para convertirse en una criatura humana. Y fue un sacrificio para su Hijo, porque dice la Biblia que Él se despojó de su gloria. Esa gloria que, como dice Él, que tenía antes de venir, antes que esto fuese, aquella gloria que estaba cuando estaba contigo en el cielo, esa gloria tuvo que despojarse. ¿Sabe por qué? Porque si Él venía a la tierra con todos sus galones,
lamentablemente nosotros no nos podríamos acercar a Él, y mucho menos alguien prenderlo para crucificarlo. ¿Cómo vamos a crucificar al Dios de gloria? Jamás. Entonces Él tenía que, como en otras palabras, ¿verdad?, ponérsela fácil al hombre. Usted no ve cuando vinieron a prenderlo, que Pedro se alarmó, pero yo, no, tranquilo, tranquilo, es que yo pongo mi vida, dice, y la vuelvo a tomar. La pongo, mi vida. Si yo quisiera ahora mismo, yo llamara y vinieran legiones de ángeles, y esto no fuera posible. Es más, si yo asumo un poquito nada más de aquella gloria que estuvo en el cielo, esto no fuera posible. Pero Él lo hizo. ¿Para qué? Como un sacrificio. Y este sacrificio es, primero, un sacrificio en su nivel de gloria, en su nivel de autoridad, pero también un sacrificio físico. Y como dice la Escritura, un sacrificio cruento. Un sacrificio que Él experimentó en Él mismo. Su cuerpo fue traspasado, sí. Dios se sacrificó en humillarse como hombre, y su Hijo Jesucristo en despojarse de su gloria y exponerse a la bajeza y a la humillación de los hombres. Hermano, y todo esto porque Dios nos ha amado hasta el fin. Nos ha amado a sus criaturas. ¿Ama usted a Dios como Dios le ama a usted? Y eso no debe quedarse en palabras, porque repito, Dios no es un Dios de palabras. Dios es un Dios también de realizaciones. Yo como Dios, a veces no creo mucho en las palabras. Yo me detengo a ver las realizaciones. Es la ejecución, es lo que eso va a determinar si eso que se dice con las palabras tiene algún peso, alguna validez. Dios conoce nuestros corazones también. Él sabe. ¿Cómo usted ama a Dios? Usted ama a Dios de la forma que Él le ha amado. ¿Sabe todo lo que tuvo que hacer Dios para rescatarnos, para poder entrar en contacto con nosotros? ¿Cómo le amamos nosotros a Dios? Ojalá no sea en palabras, sino de hecho y en verdad. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por este tiempo y por estas verdades. Gracias, Señor, porque tú te hiciste hombre, te humillaste en la persona de tu Hijo Jesucristo, y todo por amor, un sacrificio triple. Oh Padre, cuánta humillación, simplemente porque nos has amado hasta el fin. Por ese amor que has tenido por nosotros, has tenido misericordia y compasión por estos hombres malos, indignos, perversos. Oh Señor, gracias por amarnos tanto. Y ahora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga en nosotros ese verdadero amor hacia ti, no en palabras, sino también en hecho y en verdad. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.